Mi cuerpo se rindió, pero algo calentó mis ganas de vivir. A las 2:47 de la madrugada del séptimo día, algo que la medicina considera imposible comenzó a suceder en la habitación 237. Roberto estaba en medio de contarle a Sofía sobre el día en que nació, describiendo cómo había llorado de alegría cuando la vio por primera vez, cuando notó que uno de sus dedos se movió levemente. Al principio pensó que era su imaginación, producto del cansancio y la desesperación, pero cuando se inclinó más cerca, vio cómo los párpados de Sofía temblaron casi imperceptiblemente. «Sofía, mi amor, soy papá», le susurró con voz temblorosa, apretando suavemente su mano. «Si puedes oírme, aprieta mi mano». Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los médicos creían saber sobre la recuperación neurológica. Sofía apretó débilmente la mano de su padre. Roberto gritó por las enfermeras, su voz quebrándose entre la emoción y la incredulidad. «Se está despertando. Mi hija se está despertando». Carmen, que había estado durmiendo en la silla, se levantó de un salto y corrió hacia la cama. «¿Qué está pasando? ¿Es real?», preguntó mientras lágrimas corrían por sus mejillas. La enfermera Morales llegó corriendo, seguida por dos residentes que estaban de guardia. «Señor Hernández, cálmese, vamos a revisarla», dijo mientras verificaba los monitores con asombro creciente. El doctor Rodríguez llegó corriendo a la habitación, esperando encontrar a una familia desesperada viendo señales que no existían, algo que había presenciado demasiadas veces en su carrera. Pero cuando revisó a Sofía, sus pupilas respondían débilmente a la luz, algo que no había sucedido en una semana. «Esto es médicamente inexplicable», murmuró mientras realizaba las pruebas neurológicas básicas. Después de tanto tiempo en muerte cerebral, debería haber daño neurológico severo e irreversible. Sin embargo, cada vez que Roberto le hablaba a Sofía, ella parecía responder de maneras sutiles pero medibles. Sus ondas cerebrales, que habían estado prácticamente planas durante días, comenzaron a mostrar patrones de actividad que indicaban conciencia. Era como si la voz de su padre fuera la llave que abría las puertas de su mente, describió posteriormente el doctor Rodríguez en una conferencia médica. Los otros médicos del hospital comenzaron a llegar, atraídos por los rumores de lo que estaba sucediendo. «Tenemos que documentar todo esto», murmuró el jefe de neurología, «porque nadie va a creer lo que estamos viendo». El doctor Rodríguez pidió que llevaran el equipo de electroencefalograma portátil para monitorear la actividad cerebral en tiempo real. Durante las siguientes horas, la recuperación de Sofía continuó de manera gradual pero constante, siempre en respuesta a la voz de Roberto. Cuando él le decía que moviera los dedos de los pies, ella lo hacía débilmente. Cuando le pedía que parpadeara, sus ojos respondían lentamente pero de manera clara. «Nunca había visto algo así en 20 años de medicina», admitió el doctor Rodríguez a sus colegas. Era como si estuviera siendo guiada de vuelta a la vida por la voz de su padre. Las funciones vitales de Sofía comenzaron a almohadilla. «Mi cuerpo desistió, pero algo calentó mi voluntad de vivir». Una joven de 19 años yace inmóvil en una cama de hospital en Puebla, conectada a máquinas que mantienen latiendo su corazón. Los médicos acaban de informar a sus padres que no hay nada más que hacer, su hija está clínicamente muerta. Pero lo que sucede después desafía todo lo que la medicina conoce sobre la vida y la muerte. Esta es la historia real de Sofía Hernández, una estudiante universitaria cuyo cuerpo falló por completo, pero cuyo espíritu encontró una razón para regresar. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor puede literalmente traer a alguien de vuelta de la muerte? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es un testimonio médico documentado que ha dejado perplejos a especialistas de todo México. Sofía no solo sobrevivió a lo imposible, sino que su recuperación reveló un poder que la ciencia aún no puede explicar completamente. Prepárate para una historia que cambiará tu percepción sobre los límites entre la vida y la muerte, y sobre el poder inexplicable del amor paterno. Esta no es una historia más de hospital, es la prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, existe algo más fuerte que la medicina, algo que puede encender la llama de la vida cuando ya se había extinguido. Los monitores cardíacos en el Hospital General de Puebla comenzaron a sonar de manera desesperante a las 3:17 de la madrugada, pero esta vez no era una falsa alarma. Sofía Hernández, una joven de 19 años con cabello castaño ondulado y ojos verdes brillantes, había ingresado 3 días antes con lo que parecía ser una simple gripe. Era una estudiante de psicología en la UAP, conocida por su sonrisa contagiosa y su energía inagotable. Tenía sueños de convertirse en terapeuta familiar, inspirada por su propia relación cercana con sus padres. Nadie, ni siquiera los médicos más experimentados, esperaba lo que estaba por suceder. Su cuerpo,
que hasta hace una semana corría por los pasillos universitarios y bailaba en fiestas con sus amigas, ahora luchaba contra un enemigo invisible que atacaba cada uno de sus órganos vitales. Los primeros síntomas habían sido engañosos: fiebre alta, vómitos y una fatiga extrema que sus padres atribuyeron al estrés de los exámenes finales. Solo necesita descansar, había dicho Carmen a Roberto cuando Sofía se quedó en cama 2 días seguidos. Pero cuando llegó al hospital, su estado se deterioró de manera catastrófica en cuestión de horas. El doctor Miguel Rodríguez, un médico intensivista de 45 años con más de 20 años de experiencia y especialización en casos críticos, nunca había visto una falla orgánica múltiple tan agresiva en alguien tan joven y aparentemente saludable. Era como si su cuerpo hubiera decidido rendirse, recordaría más tarde con la voz entrecortada durante una conferencia médica. Sus riñones dejaron de funcionar primero, seguidos por el hígado y finalmente los pulmones. Los análisis de sangre mostraban niveles de toxinas que normalmente serían fatales, mientras su sistema inmunológico parecía estar atacando sus propios órganos sin razón aparente. Cada órgano que fallaba llevaba a Sofía un paso más cerca del abismo, mientras sus padres, Carmen y Roberto Hernández, observaban impotentes desde la sala de espera. Carmen, una mujer de 48 años con el mismo cabello castaño de su hija y quien trabajaba como maestra de primaria, no había parado de llorar desde que recibió la llamada del hospital. Roberto, un hombre corpulento de 52 años que trabajaba como mecánico en un taller de Cholula, mantenía una calma aparente, pero sus manos temblorosas lo delataban mientras apretaba el rosario que su madre le había dado años atrás. «Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos», le dijo el doctor Rodríguez a la familia Hernández esa madrugada, con una expresión que había perfeccionado a lo largo de los años para dar las peores noticias. Sus constantes vitales son mínimas y sus órganos han dejado de responder a cualquier tratamiento disponible. Las palabras resonaron en los pasillos del hospital como una sentencia final, mientras las máquinas mantenían artificialmente las funciones que el cuerpo de Sofía ya no podía realizar por sí mismo. El doctor había visto muchos casos similares, pero algo en los ojos de esta familia lo conmovía de manera especial. Carmen se desplomó en los brazos de su esposo, mientras Roberto apretaba los puños, negándose a aceptar lo que acababa de escuchar. «Tiene que haber algo más que puedan hacer», murmuró con voz quebrada. En la habitación 237, Sofía yacía inconsciente, ajena a la batalla que se libraba por su vida y a la devastación que su estado causaba en quienes la amaban. Los últimos registros vitales de Sofía esa noche mostraron una presión arterial de 60/40, un pulso de 45 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 78%, números que cualquier médico reconocería como incompatibles con la vida. Técnicamente, ya la habíamos perdido, admitiría posteriormente la enfermera Lucía Morales, una profesional de 35 años que había cuidado a Sofía durante sus últimas horas conscientes y quien había desarrollado un cariño especial por la joven estudiante. Las máquinas estaban haciendo el trabajo que su cuerpo ya no podía hacer. Era desgarrador ver a alguien tan joven en esas condiciones. Los medicamentos más potentes habían fallado, los procedimientos de emergencia no habían dado resultado, y según todos los protocolos médicos, era cuestión de horas o minutos. Pero algo en la mirada de Roberto Hernández, algo que los médicos no podían medir ni cuantificar, se negaba a rendirse ante los números en las pantallas. Lo que sucede en los primeros minutos después de la muerte clínica sigue siendo uno de los misterios más grandes de la medicina moderna. A las 4:23 de la madrugada, los monitores de Sofía mostraron la línea plana que todos los médicos temen ver. Su corazón se había detenido por completo, y con él, se detuvo también la esperanza de la familia Hernández. El doctor Rodríguez y su equipo iniciaron inmediatamente los protocolos de reanimación, masaje cardíaco, desfibrilación y una serie de medicamentos de emergencia que normalmente logran revivir al paciente en los primeros minutos. Pero Sofía no respondía. Durante 8 minutos y 34 segundos, su cuerpo permaneció clínicamente muerto, mientras las máquinas respiratorias mantenían un flujo mínimo de oxígeno hacia sus órganos. En esos momentos, técnicamente ya no era una paciente, explicó posteriormente el doctor Rodríguez. Era un cuerpo que las máquinas mantenían con vida artificial. Los residentes que presenciaron la escena nunca habían visto tanto tiempo transcurrir sin actividad cardíaca, y algunos comenzaron a susurrar entre ellos que era hora de declarar oficialmente la muerte. La enfermera Morales marcó la hora exacta en su reporte, pero algo en su interior se resistía a escribir las palabras finales. Durante esos minutos críticos, algo extraordinario ocurría en el cerebro de Sofía, aunque los médicos no podían detectarlo en ese momento. Estudios posteriores han demostrado que durante la muerte clínica, el cerebro puede experimentar una actividad neuronal única,
casi como si estuviera procesando información de una manera que la ciencia aún no comprende completamente. Mientras su cuerpo luchaba entre la vida y la muerte, Sofía posteriormente relataría que experimentó una sensación de paz absoluta, como si flotara en un espacio donde el dolor y el miedo no existían. Era como estar en un lugar cálido y seguro, describiría semanas más tarde, pero también sentía como si alguien me estuviera llamando desde muy lejos. Las máquinas registraban actividad cerebral mínima, pero algo en su mente seguía funcionando de manera misteriosa. Los electroencefalogramas mostraban ondas casi imperceptibles, como susurros eléctricos que se negaban a desaparecer por completo. Había algo ahí, diría más tarde el neurólogo consultor, algo que no se ajustaba a los patrones normales de muerte cerebral. Las máquinas del hospital se convirtieron en el único hilo que conectaba a Sofía con el mundo de los vivos. El ventilador mecánico inflaba y desinflaba sus pulmones cada 3 segundos, mientras la máquina de diálisis hacía el trabajo que sus riñones ya no podían realizar. Su corazón, débil pero aún latiendo gracias a los medicamentos y la estimulación eléctrica, bombeaba sangre a través de un cuerpo que parecía haberse rendido por completo. Los sonidos de la unidad de cuidados intensivos creaban una sinfonía mecánica que se había vuelto familiar para la familia Hernández. El pitido constante de los monitores, el susurro del ventilador, el zumbido de las bombas de infusión. Era desgarrador ver a esa joven tan llena de vida reducida a números en una pantalla, recordó la enfermera Morales. Pero algo en mí se negaba a perder la fe. Los padres de Sofía fueron llamados para despedirse de su hija, un momento que ningún padre debería experimentar jamás. Carmen y Roberto entraron a la habitación 237 con el corazón destrozado, preparándose para decir adiós a su única hija. Carmen se acercó a la cama y tomó la mano fría de Sofía, mientras Roberto se quedó de pie junto a la ventana, incapaz de acercarse por temor a desplomarse. No podía creer que esa fuera mi niña, diría Roberto meses después. La que me despertaba con sus risas en las mañanas, la que me pedía que la llevara a la escuela en mi moto vieja. El silencio en la habitación era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido rítmico de las máquinas que mantenían viva a Sofía artificialmente. El capellán del hospital había llegado para ofrecer los últimos sacramentos, pero Roberto le pidió que esperara. «Todavía no», murmuró con voz ronca. «Todavía no es su momento». Carmen lloró en silencio, acariciando el cabello de su hija, mientras recordaba todos los planes que habían hecho juntas para el futuro. Pero mientras la familia se preparaba para lo inevitable, algo dentro de Roberto comenzó a despertar, una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. «No voy a dejarte ir», susurró Roberto al oído de su hija inconsciente, y esas palabras cambiaron el curso de todo lo que parecía inevitable. Era la 5ª noche que Roberto pasaba junto a la cama de su hija, negándose a aceptar el diagnóstico final que los médicos habían dado. Mientras Carmen descansaba por momentos en la silla del acompañante, agotada por días de llanto y vigilia, Roberto mantenía su posición junto a Sofía, hablándole como si pudiera escucharlo. «Los médicos pueden saber mucho de medicina», le dijo a su esposa esa noche, «pero no conocen a nuestra hija como nosotros». Sus palabras no eran de un hombre que hubiera perdido la razón por el dolor, eran las de un padre que había decidido luchar contra lo imposible. Roberto había pedido permiso en el taller para quedarse en el hospital, y sus compañeros de trabajo habían hecho una colecta para ayudar con los gastos médicos. «Todos sabemos lo mucho que amas a tu hija», le había dicho su jefe, un hombre mayor que también era padre. Roberto comenzó a hablarle a Sofía sobre recuerdos que solo ellos dos compartían, historias de su infancia que nadie más conocía. Le recordó la vez que tenía 5 años y se perdió en el mercado de Cholula, como lloró hasta que escuchó su voz llamándola desde el otro lado de los puestos de verduras. «¿Te acuerdas cuando tenías 7 años y te caíste de la bicicleta?», le susurró Roberto, acercando su rostro al oído de Sofía. «Estabas tan asustada que no podías parar de llorar, pero cuando te canté esa canción que siempre te gustó, dejaste de llorar y me sonreíste». Roberto comenzó a cantarle la misma canción que le había cantado cuando era pequeña, una melodía tradicional mexicana que su propia madre le había enseñado. Su voz, ronca por la emoción y el cansancio, llenó la habitación con una calidez que parecía desafiar la frialdad de los equipos médicos. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, mija», continuó. «Esa vez que te dije que no podías arreglar la radio vieja de la casa, tú lo hiciste de todas formas. Siempre has sido mi guerrera». Sus palabras no eran solo recuerdos, eran súplicas desesperadas de un padre que se negaba a rendirse. Roberto recordó también el día en que Sofía había decidido estudiar psicología, como había llegado a casa emocionada después de una clase sobre terapia familiar. «Quiero ayudar a las familias como la nuestra, papá», le había dicho.
Quiero que todos tengan lo que nosotros tenemos. Pero había algo más en la voz de Roberto, algo que él mismo no podía explicar. No era solo nostalgia o desesperación, era una conexión profunda que trascendía lo físico, como si sus palabras pudieran atravesar las barreras de la inconsciencia y llegar directamente al alma de su hija. Toda tu vida has luchado por lo que quieres, le dijo, tomando su mano fría entre las suyas. Cuando querías entrar a la universidad, estudiaste día y noche hasta conseguirlo. Cuando querías aprender a manejar, no paraste hasta que lo lograste. Roberto no era un hombre de muchas palabras en circunstancias normales, pero esa noche las palabras fluían de él como si vinieran de un lugar más profundo que su propia mente. No puedes rendirte ahora, Sofía. Todavía tienes tanto por vivir, tanto por dar al mundo. Le habló de sus planes para el futuro, de cómo había estado ahorrando para comprarle un carro cuando se graduara, de todos los nietos que esperaba conocer algún día. Tu mamá y yo necesitamos verte crecer, necesitamos verte cumplir todos esos sueños que siempre has tenido, le decía mientras acariciaba su frente. Las enfermeras del turno nocturno comenzaron a notar que Roberto hablaba con su hija durante horas, pero no lo consideraron extraño. Habían visto a muchas familias hacer lo mismo en momentos de desesperación. Sin embargo, la enfermera Morales observó algo que los demás no notaron. Cada vez que Roberto hablaba, los monitores de Sofía mostraban pequeñas fluctuaciones, casi imperceptibles, pero consistentes. Al principio pensé que era mi imaginación, admitiría más tarde. Pero después de varias noches observando, me di cuenta de que no era casualidad. Los números en las pantallas no mejoraban significativamente, pero había una actividad que no estaba presente cuando Roberto no estaba hablando. Era como si el cuerpo de Sofía estuviera respondiendo a algo que la medicina no podía medir, la voz del amor paterno. La enfermera comenzó a tomar notas discretas de estos cambios, documentando patrones que parecían coincidir con los momentos más emotivos de las conversaciones de Roberto. Había algo científicamente inexplicable sucediendo, recordaría años después. Pero como enfermera, había aprendido a confiar en cosas que van más allá de los números. A las 2:47 de la madrugada del séptimo día, algo que la medicina considera imposible comenzó a suceder en la habitación 237. Roberto estaba en medio de contarle a Sofía sobre el día en que nació, describiendo cómo había llorado de alegría cuando la vio por primera vez, cuando notó que uno de sus dedos se movió levemente. Al principio pensó que era su imaginación, producto del cansancio y la desesperación, pero cuando se inclinó más cerca, vio cómo los párpados de Sofía temblaron casi imperceptiblemente. Sofía, mi amor, soy papá, le susurró con voz temblorosa, apretando suavemente su mano. Si puedes oírme, aprieta mi mano. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los médicos creían saber sobre la recuperación neurológica. Sofía apretó débilmente la mano de su padre. Roberto gritó por las enfermeras, su voz quebrándose entre la emoción y la incredulidad. Se está despertando. Mi hija se está despertando. El doctor Rodríguez llegó corriendo a la habitación, esperando encontrar a una familia desesperada viendo señales que no existían, algo que había presenciado demasiadas veces en su carrera. Pero cuando revisó a Sofía, sus pupilas respondían débilmente a la luz, algo que no había sucedido en una semana. Esto es médicamente inexplicable, murmuró mientras realizaba las pruebas neurológicas básicas. Después de tanto tiempo en muerte cerebral, debería haber daño neurológico severo e irreversible. Sin embargo, cada vez que Roberto le hablaba a Sofía, ella parecía responder de maneras sutiles pero medibles. Sus ondas cerebrales, que habían estado prácticamente planas durante días, comenzaron a mostrar patrones de actividad que indicaban conciencia. Era como si la voz de su padre fuera la llave que abría las puertas de su mente, describió posteriormente el doctor Rodríguez en una conferencia médica. Durante las siguientes horas, la recuperación de Sofía continuó de manera gradual pero constante, siempre en respuesta a la voz de Roberto. Cuando él le decía que moviera los dedos de los pies, ella lo hacía débilmente. Cuando le pedía que parpadeara, sus ojos respondían lentamente pero de manera clara. Nunca había visto algo así en 20 años de medicina, admitió el doctor Rodríguez a sus colegas. Era como si estuviera siendo guiada de vuelta a la vida por la voz de su padre. Las funciones vitales de Sofía comenzaron a estabilizarse sin la ayuda completa de las máquinas. Su corazón, que había dependido de estimulación artificial durante días, comenzó a latir con más fuerza y regularidad. Sus riñones, que habían fallado por completo, empezaron a producir pequeñas cantidades de orina, una señal de que estaban comenzando a funcionar nuevamente. La noticia del despertar de Sofía se extendió rápidamente por todo el hospital,
atrayendo la atención de médicos de otros departamentos que querían presenciar lo que muchos consideraban un milagro médico. Los residentes y estudiantes de medicina venían a ver a Sofía como si fuera un caso de estudio viviente, recordó la enfermera Morales. Nunca había visto tanta emoción y asombro en el personal médico. Pero para Roberto, lo que estaba sucediendo no era un milagro inexplicable, era la manifestación del poder del amor que había existido entre él y su hija desde el momento en que nació. Siempre supe que ella podía oírme, diría más tarde con lágrimas en los ojos. Solo necesitaba recordarle quién era y cuánto la amaba. 3 semanas después de su despertar, Sofía Hernández caminó por los pasillos del mismo hospital donde los médicos habían declarado su muerte clínica, desafiando toda explicación científica. Su recuperación había sido tan completa y extraordinaria que médicos de toda la República Mexicana solicitaron estudiar su caso. No tenía daño neurológico, sus órganos funcionaban perfectamente, y su memoria estaba intacta, recordando incluso los momentos en que escuchó la voz de su padre durante su inconsciencia. Escuchaba a mi papá como si estuviera en un túnel muy largo, explicó Sofía en su primera entrevista después de la recuperación. Su voz me guiaba de vuelta, me recordaba todas las razones por las que tenía que regresar. Los estudios médicos posteriores mostraron que su cerebro no había sufrido el daño que normalmente ocurre después de una muerte clínica prolongada. Su caso se convirtió en material de estudio en facultades de medicina, pero ningún libro de texto podía explicar completamente lo que había sucedido en la habitación 237. El doctor Rodríguez, quien había sido testigo de todo el proceso, comenzó a incorporar en sus tratamientos la importancia de la comunicación familiar con pacientes en estado crítico. El caso de Sofía cambió mi manera de practicar la medicina, admitió en una entrevista para una revista médica. Me hizo darme cuenta de que hay aspectos del proceso de curación que van más allá de lo que podemos medir o cuantificar. Otros hospitales comenzaron a implementar programas que fomentaban la comunicación constante de las familias con sus seres queridos en estado crítico, inspirados en la recuperación de Sofía. No sabemos exactamente cómo funciona, explicó el doctor, pero hemos visto mejoras en pacientes cuando sus familias mantienen esa conexión emocional constante. Para la familia Hernández, la experiencia los transformó de manera profunda. Carmen y Roberto desarrollaron una relación más cercana con su hija, valorando cada momento juntos como un regalo inesperado. Antes de todo esto, a veces dábamos por sentado el tiempo que pasábamos juntos, confesó Carmen. Ahora cada comida familiar, cada conversación, cada abrazo tiene un significado especial. Sofía regresó a sus estudios universitarios con una perspectiva completamente nueva sobre la vida y decidió especializarse en psicología clínica, específicamente en el apoyo a familias que enfrentan crisis médicas. Quiero ayudar a otras familias a entender el poder que tienen para ayudar en la recuperación de sus seres queridos, explica Sofía, ahora con 20 años y estudiando para obtener su título. El vínculo entre Roberto y Sofía se fortaleció de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Roberto, quien antes era un hombre de pocas palabras, ahora habla abiertamente con su hija sobre sus sentimientos y pensamientos. Mi papá me salvó la vida con su voz, dice Sofía con orgullo. Pero también me enseñó que el amor verdadero puede hacer cosas que van más allá de lo que creemos posible. Su historia se ha compartido en conferencias médicas internacionales, no como un caso de estudio científico únicamente, sino como evidencia de que la medicina debe considerar aspectos emocionales y espirituales en el proceso de curación. Lo que sucedió con Sofía nos recuerda que somos más que solo cuerpos y órganos, reflexiona el doctor Rodríguez. Somos seres conectados por lazos que la ciencia aún está comenzando a comprender. La historia de Sofía Hernández se ha convertido en un símbolo de esperanza para familias que enfrentan situaciones médicas desesperantes en toda Latinoamérica. Su caso demostró que a veces, cuando la medicina llega a sus límites, el amor puede abrir caminos que parecían imposibles. Roberto continúa trabajando en su taller mecánico en Cholula, pero ahora también visita hospitales de la región compartiendo su experiencia con otras familias que luchan por sus seres queridos. Si mi voz pudo traer de vuelta a mi hija, dice con convicción, entonces nunca debemos subestimar el poder de las palabras llenas de amor. Su historia no solo salvó la vida de Sofía, también cambió la manera en que muchos entienden la relación entre el amor, la esperanza y el proceso de curación. La historia de Sofía nos enseña que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que la medicina puede explicar. Nos muestra que el amor de un padre puede literalmente traer a alguien de vuelta de la muerte, y que nunca debemos subestimar el poder de las palabras cargadas de amor y esperanza. ¿Tú crees que esto fue destino, un milagro, o simplemente el poder inexplicable del amor paterno? Déjame tu opinión en los comentarios.
Comparte esta historia con alguien que necesita recordar el poder del amor incondicional, y suscríbete al canal para más historias que tocarán tu corazón y cambiarán tu perspectiva sobre la vida. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios.